Pasando a otro tema, así como podemos jugar con las operaciones y los conjuntos, que ya conocemos, en los complejos también tenemos esa posibilidad y es lo que vamos a realizar el día de hoy. ¡Esto no era parte del trato! Lo intuitivo sería pensar que las propiedades y la aritmética que funciona en un conjunto lo puedo traspasar a otro conjunto, pero eso no es así. Por ejemplo, si tenemos la multiplicación 2 por 3, obviamente hay una conmutatividad dentro de este conjunto y esto sería igual a 3 por 2. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con raíces. La raíz de 2 por la raíz de 3 va a ser igual a la raíz de 3 por la raíz de 2. Pero si nos enfocamos en otro tipo de operaciones, por ejemplo la suma, nos podemos dar cuenta que 2 más 3 me da 5, pero raíz de 2 más raíz de 3 no me da raíz de 5, por lo tanto hay algo raro ocurriendo cuando intento traspasar propiedades de un conjunto hacia otro, en este caso de los reales hacia los complejos. De hecho, podemos hacer que las cosas rápidamente se desmoronen y que la mentira ya no se haga sostenible. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo. Observen, si tenemos raíz de 1, esto yo lo puedo escribir como raíz de menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 me da 1, por lo tanto esta igualdad es correcta. Por otro lado, por las propiedades de las raíces yo puedo separar estas dos multiplicaciones en la raíz de menos 1 por la raíz de menos 1. Lo que a su vez correspondería a el cuadrado de la raíz de menos 1. Es decir, esta parte de la derecha va a ser igual a menos 1. Y lo que nos queda al final es que la raíz de 1 es igual a menos 1. What the fuck? Lo cual es una incoherencia bastante grande. ¿Dónde está el problema? En el primer paso, esta primera igualdad, esto está todo ok, no hay ningún problema. El problema fue cuando quisimos pasar desde el primer paso al segundo paso. Esto es lo incorrecto dentro de los números complejos y ya vamos a ver por qué. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo en una notación para poder trabajar este tema. Así como en los números reales nosotros ocupamos la X para designar a una incógnita, en los números complejos vamos a utilizar una Z. Z va a ser la designación que vamos a utilizar para un número complejo. Y un número complejo está compuesto por dos partes. En este caso vamos a definir a Z como la suma de X más Y por Y. Es decir, un número real, X, más un múltiplo de la unidad imaginaria. Recuerden además que la unidad imaginaria, Y, corresponde a la raíz de menos 1. ¿Y por qué menos 1 y no raíz de menos 2 o raíz de menos 3 o cualquier otro número? Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Resulta ser que raíz de menos 1 es un múltiplo de cualquier número imaginario. Por ejemplo, raíz de menos 2 yo lo puedo escribir como raíz de 2 por raíz de menos 1 y esta raíz de menos 1 yo la puedo definir como la unidad imaginaria. Es decir que raíz de menos 2 es igual a raíz de 2 por y, o un múltiplo de la unidad imaginaria. Lo mismo ocurre si consideramos a raíz de menos 3. La igualdad sería raíz de 3 por la unidad imaginaria. Por lo tanto, Z posee dos partes, una real y una imaginaria. A la X la vamos a llamar la parte real de Z, del número complejo Z, y a la multiplicación de Y por Y la vamos a llamar la parte imaginaria de Z. Es por esto que a Z, a pesar de ser solamente un número, es un número que está compuesto por dos partes. No es un número tan simple, es un número que tiene cierta complejidad, y de ahí viene el nombre de número complejo. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Además, si la parte real de Z es igual a 0 o nula, entonces vamos a decir que el número complejo Z es un imaginario puro, solamente posee parte imaginaria.
Y por otro lado, si la parte imaginaria de z es igual a 0, entonces al número complejo z lo vamos a llamar un real puro. Estos son solamente definiciones. ¿Dónde podemos observar esto? Z igual a yi, es decir, que el número complejo sea solamente un múltiplo de la unidad imaginaria. Esto sería un imaginario puro. En caso de que z sea igual a un número real, estamos hablando de que ese número complejo es un real puro. No preguntes, solo gózalo. Ahora, para poder entrar al tema de la aritmética de los números complejos, tenemos que considerar dos números complejos, z1 y z2, donde z1 va a ser igual a 2 más 3i y z2 va a ser igual a 1 menos 4i. Ambos números están compuestos por una parte real y una parte imaginaria, y con esto podemos ver cómo se comporta la suma y la resta, la multiplicación y la división. La división la voy a tratar como un tema aparte en otro video porque da para largo. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Suma y resta de números complejos. Si consideramos los dos números complejos que tenemos de ejemplo, vamos a definir a z como la suma de estos dos números, es decir, como z1 más z2. Si z es igual a la suma de los dos complejos que tenemos de ejemplo, lo vamos a ver en primer lugar de una forma general y luego lo vamos a llevar hacia el ejemplo. Z sería igual al primer número complejo de x1 más y1i más la suma del otro número complejo que es x2 más y2i. Es decir, número complejo 1, número complejo 2. Como estos son binomios y solamente hay signos positivos antes de los paréntesis, yo puedo eliminar esos paréntesis y me quedaría de esta forma. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Reordenar. Y tendría que z va a ser igual a la suma de x1 más x2 más y1i más y2i. Si ahora vuelvo a juntar esto en unos paréntesis, tendría x1 más x2, cuya suma, x1 y x2 son dos números reales, por lo tanto voy a obtener un número real. Y aquí estaría la parte real de z. La parte imaginaria de z va a corresponder a la suma de y1 más y2 por el valor de la unidad imaginaria. Parte real y parte imaginaria. Entonces, cuando queremos sumar o restar complejos, debemos tratar la parte real y la parte imaginaria de forma separada. Esta información vale millones. En el ejemplo, si consideramos z1 y z2 para la suma, tendríamos lo siguiente. Primero los escribimos de forma separada, esto sería z1, esto sería z2. Eliminamos los paréntesis, porque hay una suma. Por lo tanto, sin paréntesis esto quedaría de esta forma. Y ahora lo que hacemos es ordenar. Primero los números reales y luego los números imaginarios. Números reales en un lado, números imaginarios en otro. ¿Por qué acá adentro no hay i? Porque esta i está factorizada, por lo tanto solamente van los números reales multiplicados por la unidad imaginaria. Ahora resuelvo cada uno de estos paréntesis. Son suma y resta simplemente. 2 más 1 da 3 y 3 menos 4 es menos 1. Como saben, el 1 no se coloca cuando es un múltiplo. Entonces la suma de los números complejos z1 y z2 serían igual a 3 menos i. Todos se murieron. Fin. Para el caso de la multiplicación, lo que queremos es encontrar un número complejo, z, que sea igual a la multiplicación de z1 por z2. Volvemos a escribir esto de forma general. Cada paréntesis corresponde al número complejo z1 y al número complejo z2. Esto no es nada más ni nada menos que una multiplicación de binomios. Si lo vemos de esta forma, podemos considerar que la primera multiplicación sería el primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio,
que correspondería a esta multiplicación. La segunda va a corresponder al primer término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio, que sería esta expresión de acá. Y así seguimos con esta multiplicación, que correspondería a esta, y finalmente esta última a esta expresión de acá. ¿Qué es lo que hay de raro en la multiplicación? A diferencia de lo que ocurría cuando trabajamos con reales, es que acá aparece este término de aquí, que es la unidad imaginaria al cuadrado. Si nos vamos a la definición, la unidad imaginaria corresponde a la raíz de menos 1. Al elevar la raíz al cuadrado, esto se elimina y solamente me queda la parte subradical, que sería menos 1. Es decir que la unidad imaginaria al cuadrado corresponde a simplemente menos 1. ¿Qué jugada fue esa? Es decir, en lo que teníamos, la expresión anterior, ese i al cuadrado se va a transformar en un negativo. Por lo tanto, i1 por i2 por la unidad imaginaria al cuadrado va a corresponder simplemente a menos i1 por i2. Y esto nos quedaría así. Toda esta expresión se le cambia el signo, acá ya no existe la unidad imaginaria al cuadrado. Tú no has visto nada. Vuelvo a ordenar primero los reales. Esto es real, esto es imaginario y esto es imaginario. Junto las dos expresiones que son reales, junto las dos expresiones que son imaginarias, perdón. Y tengo lista la multiplicación, escrita de forma general. Ahora si nos vamos a los números complejos que teníamos de ejemplo, lo escribimos como binomio en primer lugar. Hago la multiplicación término a término. Esto correspondería a lo siguiente. 2 por 1 me da 2. 2 por menos 4i me da menos 8i. 3i por 1 me da 3i. Y 3i por menos 4i me da menos 12i al cuadrado. Como este i al cuadrado es igual a menos 1, significa que este signo negativo que está acá se va a transformar ahora en un signo positivo y esta unidad imaginaria al cuadrado ya no se escribe. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Agrupar los términos que son reales y agrupar los términos que son imaginarios. 2 más 12 me da 14, sería esto más esto, 14, y menos 8i más 3i me da menos 5i, lo cual sería el resultado de multiplicar z1 y z2. Has flipado, ¿eh? Ahora, para que se queden pensando y ocupen todas estas horas de insomnio que tienen durante estos días, Esa cosa ni sentimientos tiene. geométricamente la suma y la multiplicación en los números reales se comporta de esta forma. Por ejemplo, si quiero sumar 2 más 3 de forma geométrica, lo que hago es ubicar una recta numérica, coloco el 2 y avanzo 3 espacios, entre comillas, hacia la derecha porque es positivo y me ubico en el 5. Eso quiere decir geométricamente la suma. Me coloco en el 2 y avanzo 3 espacios hacia la derecha la recta numérica. 2, 3 espacios hacia la derecha y obtengo el 5. 2 por 3 por otro lado, que significa geométricamente tener dos grupos de 3 puntos cuyo resultado van a ser 6 unidades, no es nada más que eso. Entonces, si es así como se comporta la suma y la multiplicación en los números reales, ¿qué significa entonces que este número complejo más este número complejo me dé esto por resultado? Es decir, si 2 más 3 era 5, ¿a qué corresponde geométricamente que 2 más 3i sumado con el número complejo 1 menos 4i me dé por resultado 3 menos i? Usted es diabólico. En el caso de la multiplicación lo mismo, ¿qué significa que 2 más 3i por 1 menos 4i me dé por resultado 14 menos 5i? Geométricamente.
Con esto espero que puedan salir de sus camas y responder a esta pregunta. Nos vemos en el siguiente video.